Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, ante todo quiero agradecerte por haber aceptado escuchar este punto de vista, este cambio de enfoque. Me parece que estamos todos pasando por la misma crisis y bueno, obviamente en cuarentena, con cambios de hábito y la idea es presentarte una mirada, un enfoque distinto para que puedas o tomarlo o dejarlo y seguir con tu receta, pero poder sumar un poco de valor tanto hacia a los clientes nuestros como a los colegas, incluso a los conocidos, que puedan tomar un punto de vista distinto sobre cómo sobrellevar la crisis y cómo prepararse en el caso de que pueda pasar ciertos escenarios o no, y mismo tener en cuenta a partir de ahora ciertos temas para que no nos vuelva a agarrar una crisis así eh, de sorpresa, ¿no? Así que lo que vamos a hacer, dado que ya esperamos un poquito a que ingrese la gente, que sigue ingresando, voy a ir compartiéndote mi pantalla, así vamos empezando. Bueno, la idea es que vos controles a la crisis, es darte una mirada diferente para cambiar tu enfoque. En un principio, o sea, esto sabemos que es una crisis económica y que estamos en una crisis económica hace un montón de tiempo. Según la Real Academia Española, es la parte del ciclo económico donde la actividad cae, es la fase de un ciclo económico en que se da un periodo de escasez de producción, de comercialización, de consumo de productos y servicios escasos y se caracteriza por los efectos negativos, ¿sí? Acá te estoy mostrando qué es lo que es un ciclo económico. Esto está estudiado, todos los libros de economía y de finanzas hablan sobre esto. Tiene 4 etapas. La etapa de auge es donde la economía está en pleno crecimiento y llega al punto máximo, se estabiliza esa economía. Después tiene una etapa de recesión, que es donde la economía empieza a caer. Depresión es cuando terminó de caer, cuando llega al fondo, al punto mínimo en términos monetarios y económicos. Y después de la recuperación que se produce una vez terminada la depresión, ¿sí? Esto para el argentino, incluso me animaría a decir para el latinoamericano, es algo que no es raro, es algo a lo que el argentino y el latinoamericano está acostumbrado. Eh, yo voy a hablar particularmente obviamente, por nosotros, por Argentina. Sabemos que las crisis no son nuevas, sabemos que o sea, son cíclicas, no son nuevas, son cíclicas y quizá duran un poco más de lo que duran en cualquier parte del mundo, ¿no? Quizá por eso el argentino está acostumbrado a triunfar en las mejores empresas a nivel mundial, en llegar a puestos jerárquicos, a puestos gerenciales, de toma de decisiones y a surfear crisis en, quizá en otras partes del mundo, ¿no? La crisis lo que produce y la recesión lo que produce es una incapacidad de compra en donde no, por un lado, puede que no existan recursos para comprar y por otro lado que no existan recursos para producir, ¿sí? Entonces también produce una incapacidad laboral. En este caso, por ejemplo, en tema cuarentenas, hay muchos de los sectores que están en una incapacidad laboral porque no pueden ejercer su actividad. Lo mismo se produce, que produce una incertidumbre en la empresa, porque o sea, todo esto está pasando más allá de un factor interno, es un factor externo, en donde uno nunca sabe, o por lo menos en este momento no sabemos en qué momento esto va a terminar, no sabemos cuánto va a durar, eso produce miedo, el miedo es una alarma, el miedo está todo el tiempo, pero es una alarma que tenemos nosotros que se prende
en el momento que uno ve algo raro, y ese miedo hace que te paralices, tanto sea en la retracción de oportunidades de compra o de acciones de compra, decisiones de compra, o en cualquier otra acción. Entonces, uno tiene dos posibilidades de, o sea, tomar el miedo o tomar estas situaciones. La primera es paralizarte y esperar a ver qué es lo que pasa, que no es la que te recomiendo. Y la segunda es enfrentarlo, ¿no? Es planificar. Sabemos que esto va a pasar, sabemos que esto no va a ser para toda la vida. Desde 1854 hasta el 2009 hubo 33 ciclos económicos, esto está estudiado, hiper estudiado, que eso nos da un promedio de 4,7 años que dura el ciclo económico, todo el ciclo, desde la depresión, reactivación, auge y recesión. Todo eso dura 4,7 años. En Argentina dura más. Acá venimos con una caída de la economía más o menos desde hace 2 años, 24 meses mínimo. Entonces, bueno, o sea, por un lado, darte la esperanza y darte o sea, la información de que sepas que esto va a pasar, que esto no dura para toda la vida. Entonces, en base a esto, me parece que tenemos que hacer un cambio de hábito, un cambio de mentalidad y dejar de esperar y de pensar en el a ver qué es lo que pasa o esperar algo va a pasar y vemos cómo. Entonces, lo que te quiero que sepas es que esto no va a durar para siempre, por un lado, que se han formado muchas empresas en la crisis, o sea, hay oportunidades dentro de la crisis porque existen y se crean nuevas necesidades y porque hay alguien que no está enfrascado pensando que la crisis le llegó y que no puede hacer nada, y sino que está pensando cuáles son los nuevos dolores que tienen las personas, cuáles son las nuevas necesidades que tienen las personas, y se ponen a trabajar sobre eso. El dinero sigue fluyendo, sigue habiendo actividad económica, o sea, la actividad económica tiene que seguir. Vos lo ves que los supermercados están trabajando, que se está vendiendo alimentos, que muchos de los negocios están abiertos, incluso ferreterías están abiertas. Acá en Latinoamérica estamos acostumbrados a eso, no es raro. En Argentina también estamos acostumbrados a eso, recontra. Entonces sabemos cómo ser flexibles dentro de una crisis. Por último, también te quería comentar que no todos los rubros se ven afectados a esta crisis. Cada rubro lo pasa como bien puede, pero hay rubros que el hecho de estar en crisis es un momento de auge. Hoy en día quizá, por ejemplo, las empresas que se dedican a la fabricación de barbijos, capaz que en 3 meses pueden hacer la facturación que podrían hacer en 3 años, ¿sí? Pero es una empresa que se tendría que haber preparado. Lo mismo la gente que vende alcohol en gel o que produce, los ingenios que producen alcohol, se producen oportunidades en ese rubro, ¿no? En la última crisis del 2008-2009, la crisis de Lehman Brothers, si bien no fue una pandemia, fue una crisis mundial que empezó con las hipotecas en Estados Unidos, llegó a una depresión muy, muy profunda en Estados Unidos, eh, pero aún así en depresión, en donde incluso había gente que se suicidaba, había otras personas que estaban creando. Y muchas de las empresas que hoy tenemos en nuestro celular fueron creadas en ese momento. Por ejemplo, Uber, que incluso Uber lo que tiene de interesante es que se produjo toda una cultura de Uber, ¿no? O sea, Uber es hoy en día un líder en lo que es el, el segmento vendría a ser de emprendimiento de las personas, ¿no? Square, que en Estados Unidos es muy conocida, acá no tanto.
Pinterest seguramente lo tenés en tu celular, ves imágenes cuando querés buscar una buena imagen, lo buscas en Pinterest, o ideas, o cuando querés mostrar una idea tuya. Airbnb, que Airbnb vendría a ser la uberización del mercado inmobiliario, del mercado de los hoteles, no tanto de inmobiliario, también de inmobiliario en la parte de renta, pero no de la parte de venta. Y por último, el último que tenemos acá es WhatsApp. Son empresas de miles de millones de dólares. O sea, pensá que lo que vos estás usando acá de WhatsApp parece algo que se creó hace millones de años y fue en 2008-2009, hace 10 años nomás. ¿Sí? Es muy, muy interesante esto, saber que hay gente que se tiraba de los edificios en Estados Unidos y había otros que estaban creando las empresas multimillonarias que hoy en día tienen impacto en la vida social de todas las personas. Esto también me pareció importante, que dentro de la crisis hay ciertas oportunidades, pero solamente las oportunidades son para aquellos que se preparan. Zoom es una empresa que se creó en 2011, con un capital semilla de 3 millones de dólares y tardó 2 años eh, en la ingeniería del sistema, ¿no? De la plataforma, para hacer algo bueno y algo que pueda, de calidad. Lo interesante es que saltó de 10 millones de usuarios, yo tengo Zoom desde hace un montón de tiempo, de 10 millones de usuarios a 200 millones en 3 meses. De 10 a 200 en 3 meses. Estoy agarrando la calculadora y multiplicó por 20 la cantidad de usuarios en solo 3 meses. Es una locura. Pero es una empresa que estaba preparada. Capaz que le agarra a otra empresa que se creó hace poco, medio pelo, y con tantos usuarios te queman la plataforma. ¿Sí? Lo interesante de Zoom, y para que veas por dónde va el tema, es que hoy en día Zoom vale el 50% más que todas las aerolíneas juntas. Que todas las aerolíneas juntas. Por eso, decimos que su éxito no es casualidad, sino que se preparó para eso. Las crisis nos sacan a todos de nuestra zona de confort a trancazos, a patadas, ¿sí? O sea, el 19 de marzo vos estabas tranquilamente haciendo tu trabajo en la oficina, el 20 de marzo ya no pudiste volver a la oficina. El 20 de abril vas a estar preguntándote cómo comes, o sea, vas a estar preguntándote cómo podés reformular tu negocio para seguir facturando. O sea, ¿cuánto más vas a esperar para tomar decisiones? Esto es importante, que en todas las crisis y más en esta, que nos agarró por sorpresa y que venimos en baja, que hagas una gestión con proveedores, tanto sea de la parte familiar como de la parte empresarial, ¿no? O sea, de la parte familiar me refiero quizá al dueño de la propiedad o a la inmobiliaria que paga todo, donde tenés que pagar el alquiler. ¿Viste? Si en el caso de que no lo puedas pagar, bueno, tener una comunicación fluida, constante, bueno, mirá, me pasa esto, yo trabajo de esto, realmente no estoy pudiendo facturar nada, refinanciemos todo esta deuda que se está generando. En el caso de empresarial, hay que dar mucha comunicación, hay que dar la cara, no hay que esconderse, no hay que esperar que te llamen, que te estén buscando por todos lados. Eso es importantísimo. Es importantísimo porque, como te dije o como sabes, la empresa es un actor social, es una persona jurídica y como persona tiene un impacto dentro de la sociedad. Más allá de que si vos no pagás, la otra empresa no va a poder asumir ciertas obligaciones,
ya pasa a ser un tema social porque esa empresa vive en muchas familias. Entonces, la empresa es un ser social eh, que tiene relación con diferentes empresas y diferentes personas jurídicas, ¿sí? En donde si uno cae, caen todos. Entonces, lo mejor que hay que hacer en estas crisis es hablar, es mucho diálogo, es sentarse, bueno, en este caso sentarse no, hablar por Zoom, agarrar Zoom. Es interesantísimo que puedas ver eso, que puedas dar la cara, porque eso te va a hacer que el día de mañana ese proveedor te siga vendiendo o no te siga vendiendo. Porque vos el día de mañana esto va a pasar y vos vas a tener que seguir comprando, ¿sí? Entonces tenemos la oportunidad de empezar de nuevo, pero con más inteligencia. Eso es lo que nos propone la crisis, que nos planteemos cuáles son los puntos flojos de nuestra empresa y que podamos eh, modificarlos, que podamos prepararnos para la próxima crisis. Crisis es crisis, esto lo dice Claudio Suchovsky, que es un economista muy conocido, que solamente es oportunidad para la persona que se preparó, entonces, o para que está dispuesto a acomodarse rápido. Si vos no estás dispuesto a hacer cambios en tu vida, la crisis va a ser crisis. La crisis, si fuese una oportunidad para todos, estaríamos todo el tiempo pidiendo que venga una crisis, y no es así. Entonces, lo primero que tenés que hacer es sentarte y pensar qué parte, o sea, cómo vas a tomar vos esta crisis. Si vas a ser una víctima de la crisis o te vas a subir a la ola y vas a tratar de sacar de lo mejor. O sea, ¿qué vas a hacer con las oportunidades que tengas gracias a esta cuarentena? Hay que estar preparado para todos los escenarios. Yo, o sea, soy de recomendar que te prepares para el peor escenario, que armes 3 escenarios, el peor escenario de todos. ¿Qué pasa si vos tenés que estar cerrado por 4 meses? ¿Qué pasa si hasta agosto te dicen que tu industria no puede abrir? ¿Qué decisiones vas a tomar? ¿Qué pasa si, bueno, no es tan grave como parece? Estás un mes cerrado y tenés que recuperar ese mes de facturación. ¿Qué pasa si, o sea, nos pega a todos generalmente, qué pasa si te bajaron las ventas un 25%? ¿Cómo actuás? ¿Qué pasa si estás en una de esas empresas donde recortaron el sueldo del 50%? ¿Sí? ¿Qué pasa? Entonces, todos esos escenarios tienen que estar planificados y tener una carta en la manga, tener una decisión tomada de qué vamos a hacer si pasa el peor escenario, para que no nos agarre otra vez de sorpresa. Esto también es interesante que en muchos casos hay mismo nos puede estar pasando hace 2 años y medio, quizá vos tenés una empresa que viene hace 2 años y medio, viene acogotado, viene transpirando hace 2 años y medio y no cambia, no produce cambios, y los cambios los produce en el momento que el dolor ese se produce, o sea, es insoportable, ¿no? Que el dolor ese ya no lo puedes aguantar más. Entonces en ese momento vos, bueno, tomás decisiones drásticas, decisiones que cambian tu vida y que en pos de salvar a la empresa, ¿no? O de salvar a la empresa o de tomar decisiones que te salven tu vida a vos, porque capaz que en una de esas, el hecho de cerrar una empresa ahora y no cerrarla dentro de 4 meses, hace que vos te ahorres millones de pesos, ¿sí? Eh, También, bueno, de nuevo, esto va a pasar, vamos a salir, vamos a recomponer todos nuestra vida, el tema es con nuevos hábitos, el tema es cómo lo vamos a hacer. Eh, Hay que admitir y hay que tomar en cuenta que en estas situaciones siempre se pierde algo, o sea, son situaciones extraordinarias que requieren comportamientos extraordinarios, comportamientos novedosos, ¿sí? O sea, ahí ya te estoy tirando todos los palos como para decirte, bueno, o sea, hay que actuar novedosamente, hay que hacer cosas que antes no hacías, ¿sí? Pregúntate qué puedes empezar a hacer ahora. O sea, es importante que vos esto lo vayas planificando, que vayas pensando, que vayas eh,
que vayas planificando cuál es el próximo paso, cómo vas a actuar. Y en el momento que llegue el momento de actuación, que lo hagas rápido, que actúes rápido, pero con algo ya planificado, que no te tires a la pileta vacía, sino que vos ya hayas pensado una solución para ciertos problemas. Entonces también tenemos que trabajar para el futuro. ¿Sí? Esto te permite, el hecho de pensar, te permite que trabajes para el futuro, que pienses más en tu sector, ¿sí? Que pienses más en el sector, en el caso de que estés en el sector inmobiliario, que pienses en el sector inmobiliario, cómo va a cambiar el tema de mostrar una propiedad el día de mañana o cuando se termine esta cuarentena. O sea, te puedo asegurar que no va a ser lo mismo. Te puedo asegurar que la gente, por ejemplo, si tenés un restaurante, vas a tener que modificar algo porque la gente no va a ir a los restaurantes, no va a ir a los boliches, no va a ir a los bares, ¿sí? O sea, va a haber un montón de cosas un montón de sectores que se van a tener que repensar. Eh, ¿Y cómo podés vos innovar en tu negocio, no? ¿En qué área de negocio podés innovar? ¿En qué área de negocio podés vos, dado que eh, tuviste que innovar o trabajar por obligación, cómo haces para que eso se convierta en un hábito o para que eso modifique toda la empresa tuya y te beneficie a vos el día de mañana? Por último, te propongo que pienses, o sea, por último esta sección, que pienses qué gastos podés bajar si esto se llega a complicar, ¿sí? O sea, si te llega a complicar, como te dije, si tenés que estar 3 meses cerrado, si tenés que estar 6 meses cerrado, si esto tenés que estar un mes más cerrado, ¿qué gastos no es necesario? Por ejemplo, no sé, yo por tirarte yo, tema gimnasios. O sea, ¿cuánto tiempo va a estar el gimnasio cerrado? ¿Lo vas a seguir pagando? ¿No lo vas a seguir pagando? ¿Sí? Por otro lado, bueno, o sea, ya estuviste haciendo este trabajo, ¿cómo flexibilizás tu trabajo? ¿Cómo haces para que si el día de mañana llega a volver a pasar esto, que no sea tan tedioso que una persona trabaje desde su casa? O sea, ¿qué herramientas tecnológicas? Ya te mostré Zoom. ¿Qué otras herramientas tecnológicas puedes utilizar? Google tiene un montón de herramientas de nube, o sea, de Google Drive, tenés un montón de herramientas que vos podés usar en estos tiempos en donde se usa mucho el trabajo a distancia, ¿no? Por otro lado, si tenés empleados, hay que aprovecharlos al máximo en estos tiempos, o sea, hay que darles trabajo, hay que darles tarea para hacer, que te suma a vos, que te dé valor agregado, cosas que quizá tenés atrasadas, cosas que hacen en la oficina que los puede hacer desde su casa. Vos le tenés que proveer, tanto sea como empleador o vos como empleado tenés que hacer que te provean todas las herramientas para que vos puedas trabajar desde tu casa al 100%. Y luego, o sea, esto va para lo último, pero lo que te quiero hablar es también qué idea podés tener en este nuevo contexto, ¿no? ¿Qué idea se te ocurre que puede ser hoy en día? O sea, que puedes tener hoy en día. ¿Por qué vas a usar el tiempo para pensar en, no sé, en la televisión o para preocuparte por lo que está pasando con el coronavirus, este maldito coronavirus? Si tenés la posibilidad de tener la información suficiente y después pensar en otras cosas o especializarte en otros ámbitos, ¿no? Entonces, de ahí es donde salen las nuevas ideas, los nuevos negocios, los nuevos emprendimientos, donde en tiempos de crisis, más allá de la forma de que cada uno tome la crisis, en donde vos tenés más tiempo para hablar con las personas, para escucharlas y para, en base a eso, buscar nuevos socios, nuevas ideas de emprendimiento, flexibilizar la tarea tuya, la tarea de tu empresa, nuevos segmentos de negocio, nuevos clientes. Son todas cosas que uno se tiene que pensar, ¿no? O sea, hay que variar estrategias, hay que ir modificando quizá al público que vos apuntes, agrandar el público, achicarlo, invertir más en publicidad o menos, o quizá menos en publicidad, pero en más gente, o sea, en un público más atractivo.
Creo que, por otro lado, creo que también nos dimos cuenta de lo importante que son las fuentes de ingresos múltiples, ¿no? El hecho de tener diferentes fuentes de ingresos, como puede ser un alquiler o quizá algo que te dé renta, una acción, un bono, eh, pero o varias empresas, pero no tener todos los huevos puestos en la misma canasta. El hecho de que hoy en día quizá vos tengas un único emprendimiento y no tengas otra fuente de ingreso laboral, de ingreso monetario, hace que vengan estos planteos, que es interesantísimo, en qué puedes invertir tu plata. Por un lado, en qué puedes invertir tu plata, y si no, con el punto anterior, qué idea podés tener que te dé un ingreso extra, un ingreso nuevo, ¿sí? Y el último punto que te quiero plantear, que me parece súper interesante, que tenemos que ver a partir de ahora, tenemos que estar más atentos, y me parece que a partir de ahora hay que hacerlo, es tener un mínimo colchón. Es tener un mínimo colchón, un ahorro. No puede ser que en 15 días cerrados o 25 como llevamos te funda una empresa. No puede ser que no pueda una empresa ahorrar plata o tener cierta X cantidad de plata líquida. Eso me parece interesantísimo, que a partir de ahora como empresarios, emprendedores, es algo que nos tenemos que plantear, tener mínimo de 3 a 6 meses de gastos fijos ahorrados para que una crisis como esta no nos voltee. Eso yo te lo dejaría como para que vos lo pienses y que lo analices. Me parece súper interesante. Tu pensamiento, obviamente, nosotros somos resultado de nuestros pensamientos, nuestras acciones son resultado de nuestros pensamientos. Entonces, tu pensamiento y tu actitud va a influir en el resultado de la crisis. Y sí, obviamente, como vos tomes la crisis va a influir en el resultado tuyo al final de la crisis. No va a tener el mismo resultado una persona que está activa con una persona que, como te dije anteriormente, está esperando a ver qué pasa. O sea, te puedo asegurar que la persona que está activa, que está planificando, está varios pasos adelantado a la persona que no está planificando y que está esperando a ver qué pasa. Por último, recordarte, o sea, prepárate para lo mejor, prepárate para lo peor, esperando lo mejor. ¿Sí? Tres escenarios. Escenario muy malo, ¿qué pasa si no te levantan tu actividad o no podés volver a trabajar por 6 meses? Escenario malo, ¿qué pasa si, bueno, tu actividad estás 2 meses cerrado? Y escenario un poco menos malo, ¿qué pasa si vos estás abierto ahora con tu actividad actual? Te bajaron las ventas, ¿cómo haces para afrontar todos los costos fijos si te bajaron las ventas? O sea, hay que planificar para que en el momento, si llega a pasar, que esto no nos vuelva a agarrar por sorpresa, y que si llega a pasar alguno de estos 3 escenarios, bueno, yo había planificado que si pasaba esto iba a ser. Entonces, que no nos agarre de sorpresa y podamos actuar rápido. Finalmente, esto me parece súper interesante, y más si sos una persona, un profesional, si sos una persona de a pie. Esto vaya más a un tema preocupacional de la persona, que es, primero, o el primer consejo que te doy es que uses la ley de los promedios para evaluar si algo es preocupante, tiene que preocuparte y cuánto tiene que preocuparte. La ley de los promedios quiere decir que si esto, por ejemplo, en base a promedios, vos vas a saber cuál es el grado de preocupación que vos le tenés que dar a esta crisis o a este problema por el cual estamos pasando, que es la cuarentena y el coronavirus, ¿no? Si pongamos que vos sos una persona de 45 años y está demostrado que el coronavirus mata solamente al 3,4% de las personas que se contagian de 45 años.
Entonces, ¿qué posibilidad de que te contagies y que vaya mal puede pasar? Esta, 3,4. Entonces, ahí bajás las preocupaciones. Por otro lado, el hecho de que opere con inevitable quiere decir que esto es algo que tiene que pasar, es algo que nosotros no podemos hacer nada para que pase. Lo que podemos hacer es para, obviamente, no contagiarnos, para no contagiar eh, a nuestros familiares, pero económicamente no podemos hacer nada para que no pase, ¿sí? O sea, lo que podemos hacer es flexibilizar nuestras acciones para poder surfearlo en todo caso y tratar de acomodarnos a las nuevas condiciones que, que presenta el mercado actual, ¿no? Pero, o sea, no estaría bien que eh, que vos pases por alto esta cuarentena y rompas la cuarentena o violes la cuarentena. No estaría bien. Por lo tanto, me parece que cooperar con inevitable es, es inevitable el tema de la cuarentena si es tu caso. Bueno, cooperar con eso, a tratar de adaptarte, tratar de buscar nuevas formas de generar ingresos, tratar de seguir tu negocio en línea o de adaptarte a la economía actual, ¿no? Como te dije, somos el resultado de nuestros pensamientos. Si vos tenés pensamientos de paz, de valor, salud y esperanza, o sea, obviamente se va a ver reflejado en tu vida. Si sos una persona que va a estar negativa todo el tiempo y que va a estar todo el tiempo mirando noticieros que hoy en día realmente, más allá de informar, informan un 10% y el otro 80%, 90% de actividad son todas noticias malas. Entonces, o sea, informate lo suficiente como para saber qué es lo que está pasando en tu mercado y después llenate de pensamientos de paz, de valor. Tratemos de acomodarnos a esta crisis, tratemos de si nos dan un limón, hacer limonada, o sea, si tenés cierta situación, tratar de con esa situación sacar de provecho. Generalmente tendemos a ser negativos. Entonces, lo que yo te propongo acá en este punto es que cuentes tus bienes y no tus males, o sea, que puedas, junto con este otro punto, que puedas ser agradecido, que puedas dar gracias que vos estás pasando la cuarentena en una casa, en un departamento, que puedas estar pasando la cuarentena con tus familiares, que puedas estar pasando la cuarentena con internet, que estás viendo esto, y que no estás, no sé, en un escenario posible, quizá en medio de la nada, en un escenario pobre, muy pobre, que dentro de todo demos gracias a que estamos en cierta situación y tratemos de ayudar a los que no están en la misma situación que nosotros. Tratemos de ayudar si tenemos en el mismo edificio vecinos que no pueden salir, tratemos de ir a hacer las compras, tratemos de dar por el placer de dar, simplemente sin esperar algo a cambio, ¿no? No nos olvidemos que eh, como te dije, estamos insertos en una sociedad, ¿sí? Más allá de si vos lo que tenés que hacer, lo tenés que hacer por una obligación tuya, más allá del que dirán, ¿no? Me refiero. O sea, no le hagas por qué dirán. O sea, no vayas a hacer un favor porque, bueno, mira, que diga, que avise en el grupo que yo fui a hacer un favor. No. O sea, vos le tenés que hacer el favor porque te deje tranquilo a vos. Entonces, cuando vos sos bueno para vos, o sea, para los demás, cuando vos contribuís con que los demás tengan una mejor vida, sos mejor aún para vos. O sea, sos mejor persona. Y eso te hace que pases mejor las cosas. Te voy a mostrar este video. Me voy a sacar los auriculares, así se escucha bien. Es un video que colgamos en la página en el Año Nuevo 2019. Y es una propaganda que hizo Coca-Cola, creo que en 2017-2016. Te ruego que lo veas hasta el final, me parece súper interesante y que saques una conclusión. Así que yo voy a agarrar y me voy a sacar yo de acá y te voy a dejar viendo el video, así podés
bueno, sacar tu conclusión de esto. Va. Bueno, la risa es contagiosa, la felicidad empieza por una sonrisa. Me parece que eso es interesante y es importante que lo sepas, que las energías son contagiosas, que, bueno, vos tenés la posibilidad de contagiar la energía tuya, tenés la posibilidad de que otros se contagien de lo que vos hacés. Me parece súper, súper interesante. También que sepas que no podés volver igual, o sea, no podés volver a ser lo que eras antes de la crisis, antes de la cuarentena, tenés que volver mejor, tenés que dejar de tener pensamientos destructivos, tenés que tener pensamientos constructivos, tenés que aprovechar para hacer las tareas pendientes, para aprovechar, para aprender, tenés que animarte a hacer cosas que antes no hacías. Eso es recontra interesante. Yo, por ejemplo, quizás este vivo no lo hubiese hecho nunca, por, no sé, por vergüenza, y me parece que son momentos donde uno tiene que estar ahí, tiene que estar sumando valor, tiene que estar sumando valor a la gente que uno, o sea, en la que uno impacta, a los clientes, a los amigos, a los colegas. Lo que tiene esta crisis es que también nos ayuda a poner foco en los problemas que ya teníamos y en resolverlos, en darle un final a esos problemas. Y tenemos que estar activos, o sea, tenemos que estar activos en acción, tenemos que estar en alerta, en planificando qué es lo que pasa, planificando cuáles son los escenarios que pueden llegar a ocurrir y estar pendientes para que cuando ocurran esos escenarios tener la carta bajo la manga para actuar y que no nos toque nunca más una situación así en donde una crisis internacional o una crisis repentina nos deje sin un plan de acción, nos deje literalmente en un lugar donde no queremos estar. Tenemos que ser una nueva versión, una versión mejorada de todo lo que venimos haciendo. Entonces te dejo este punto de vista, te dejo este planteo, este enfoque, para que lo pienses, para que veas cómo vas a reaccionar a partir de acá en más, para que veas qué es lo que vos tenés que cambiar, si te vas a quedar esperando a ver qué es lo que pasa o vas a accionar, vas a empezar a trabajar, vas a empezar a planificar, tanto sea en el mercado inmobiliario como sea en cualquier otro mercado, en el mercado en el que vos te encuentres. No podés quedarte y no podés volver igual. Bueno, terminado esto, te mando un abrazo y espero que te haya gustado, espero que en todo caso que tomes las mejores ideas que te planteé, que puedas tomar lo mejor de esto y desechar lo que quizás no te guste, no pienses igual que yo, pero que puedas cambiar el enfoque de quedarte sentado esperando que pase el tren. Porque eso es como, el otro día escuchaba a un amigo que decía que tenemos la posibilidad hoy en día
de saber que vamos a chocar contra algo, que estamos en el auto, estamos manejando a 100, y saber que tenemos enfrente un camión parado y que vamos a chocar. Entonces vos tenés la posibilidad hoy en día, por un lado, de ponerte el cinturón, de agarrar otro camino, de rozar al camión en vez de chocar de frente, y de seguir caminando. Esto va a pasar, esta crisis va a pasar, y tu negocio va a seguir, vos vas a seguir, vamos a seguir todos, espero que nos sigamos todos, cuidémonos y espero que nos podamos ver cuando esto termine.